palitos, digamos, en general la mayoría de estas aves hacen varios nidos por estación, entonces es como una táctica para, digamos, desorientar, por así decirlo, a los predadores. Entonces en un mismo área pueden hacer hasta 8, 10, 12, depende si tienen helpers, ayudadores que le ayudan a construir los nidos, pueden construir varios en poco tiempo y entonces no causamos, digamos, daño o impacto ambiental, porque yo ahora les voy a comentar cómo los colecto, tengo que desarmar los nidos. Entonces yo utilizo nidos en general en desuso, a veces, bueno, me ha tocado que alguno tuviera algún pichón o algún huevo, pero es excepcional, y trataba de utilizar los nidos que fehacientemente sabía que estaban desocupados y nidos que no son reutilizados por el ave, como por ejemplo los de hornero. Los de hornero los utilizan una vez y ya después no los vuelven a utilizar, entonces no causábamos daño, digamos. Básicamente por eso centramos en la familia Furnaria. Y en los de Niopsita monacus, yo les voy a decir los nombres científicos porque no me sé los vulgares y las cotorras, básicamente porque, bueno, son ampliamente distribuidos y tampoco causamos daño sacando nidos de palitos de este tipo de aves. Básicamente hay dos grupos de investigación que trabajan en artrópodos, en nidos de ave. En realidad yo trato de abarcarlos a todos con distintos colegas de distintas taxas, pero hay especialistas de cada grupo que se dedican solamente a garrapatas en nido, arañas en nido, y son muy pocos países de lo que sería la ex Checoslovaquia, y bueno, y acá en Argentina tenemos algunos que hacemos algo más integrador, y hay trabajos muy aislados del principio del siglo, básicamente para garrapatas en la zona de México, en la zona de Estados Unidos y algo en Japón. Es como que es un tema poco explorado porque tiene muchas dificultades logísticas. Básicamente, bueno, acá tenemos escaneos de principios de siglo que muchas especies nuevas, a nivel taxonómico hablando, salieron de microambientes muy particulares de básicamente cactus columnares, donde muchos carpinteros y demás en el norte, tanto México como Estados Unidos, iban a explorar ahí los investigadores en busca de garrapatas básicamente y pulgas, que son bastante complejas en el tema de las aves. Objetivos. Bueno, yo acá en realidad son 10 años que quiero sintetizar en una charla más o menos amena, y la idea es conocer qué insectos, básicamente haciendo hincapié en los insectos, que es lo que más conozco, habitan en nidos de algunas especies de aves como los furnáridos y una especie de citácido que es la cotorra Niopsita. Establecer mediante muestreos mensuales que fui abarcando de distintas estaciones del año el rango de permanencia de los nidos. ¿Qué es lo que hacíamos? Íbamos a una localidad donde sabíamos que había abundancia de nidos. Esos nidos fehacientemente pertenecían a la misma especie, sabíamos que no estábamos ocasionando daño, entonces íbamos una vez por mes, una vez por mes exacta relativamente, y extraíamos un nido de una localidad de un ave. Entonces ese nido, digamos, era analizado a través de todo un año para ver qué fluctuación había de esos insectos dentro de, el nido, y a la vez después a futuro ver si eso tenía que ver con la localidad en sí o tenía que ver más bien con el ave, o en su defecto con la estructura de los nidos, porque a veces distintas aves tienen estructuras de nidos parecidas. Establecer, ya sea por observaciones o por datos de la literatura, a qué gremio trófico pertenecían, o sea, quiénes eran y qué estaban haciendo esos bichitos que encontrábamos dentro de los nidos, básicamente. Y establecer, bueno, lo que les decía, si estaban asociadas a una especie de ave en particular o no, y relacionar después los insectos en función de las estructuras. Por ejemplo, nidos cerrados presentan mayor cantidad de insectos que nidos abiertos en plataforma o en tacita o en huecos en árboles o lo que fuera. Y después aportar distintos puntos a nivel geográfico y distintas características a nivel biológico, porque después cuando empecemos con la charla más concisa van a ver que en realidad estamos hablando a dos niveles de escala muy distintos. Entonces, por un lado estamos hablando a nivel geográfico macro, en el que tenemos la distribución de las aves
bien amplia, bien conocida, muy estudiada, súper fotografiada, con muchos observadores. Sin embargo, dentro de esa gran área de distribución, en algunas especies los sitios de nidificación son bien puntuales. No es que nidifican en toda su área de distribución, algunas incluso son migrantes. ¿Y qué pasa con los insectos? Lamentablemente no tenemos ni siquiera en muchos grupos la distribución de los puntos en un mapa. Entonces, por ahí era como básico, pero a priori empezamos a hacer mapas distribucionales de muchos grupos que no sabíamos absolutamente nada y que había por ahí un solo ejemplar de museo de principios de siglo pinchado sin mayor dato. Fue bastante trabajo chino hacer eso. Y después, bueno, establecer, en el caso de los parásitos, cómo es que se contagian esos parásitos si es que se los contagian. Y por último, yo agregué para esta charla otro hincapié en otros grupos como arañas, garrapatas y pseudoescorpiones, básicamente. ¿Cómo trabajamos? Básicamente utilizamos una técnica que se llama la técnica de disección del hábitat, que consiste en colectar los nidos de manera completa. Entonces, para eso se los envuelve en unas telas blancas, que son unas sábanas que confeccionamos con forma de cubo de 1 metro cúbico. Metemos todo el contenido ahí y después lo desarmamos minuciosamente en laboratorio. Hay muchos colaboradores que ayudaron, porque después yo al nido, por más que está desarmado, igual lo utilizo para otras cosas, pero eso es para otro tipo de charla, que vimos cómo aportaban, digamos, todos esos materiales a las estructuras de los nidos, y pudimos sacarle muchísimo jugo a identificaciones de nidos que a veces no son tan fáciles a campo porque están muy destruidos, y sin embargo, por ejemplo, las camas de cría nos dan diferencias bien notables en este grupo entre las distintas especies que la componen. Entonces hay especies que van a tener solamente la cama específica de bostas, básicamente de vacas o de caballos, otros que van a ser específicamente de cocones de araña. Los cocones son donde las arañas colocan un huevo, que son como estructuras algodonosas y coloridas. Entonces van a ver que la cama es solamente específica de eso. Hay otros que lo hacen solamente de flores decompuestas. Entonces, distintos caracteres nos fueron dando un montón de importancia a nivel comportamental, que por ahí en un futuro se puede usar para una filogenia comportamental en funarios, para ver que ya venimos como estructurados, no sé si genéticamente, pero sí comportamentalmente, a un montón de cosas bastante interesantes. Ahora, perdona, ese nido colgante es un nido de Santa Fe, de Arroyo Leyes, y es de Phacelodomus ruber. Ustedes digan los nombres vulgares. No, sí, el minero grande. El minero grande, porque en realidad lo que tienen la característica de construir el nido, como no lo reutilizan, al año siguiente vuelven a armar otro sobre el que estaba. Ahí, claro, porque ahí parecería 4 o 5. Claro, acá hay 4. Entonces van armando los distintos nidos. ¿Sería la misma pareja que año a año? Sí, aparentemente sí, según en este caso Blas Fandiño y Pautazo de Santa Fe, que los vienen estudiando a nivel comportamental. Entonces ellos nos decían, pueden bajar esto, y nosotros hacíamos caso a los gorritos. No queremos interferir, nos gusta trabajar en colaboración para poder sacar más jugo de la situación. Entonces, bueno, eso fue bastante trabajoso, lo llevamos al laboratorio envueltos en bolsa. ¿Los tuvieron que separar, Paola, o fueron todos juntos? No, fueron por separado, porque los elencos de bichos adentro de cada uno es distinto. Porque los nidos tienen mucho tiempo en el campo, por ende distintas condiciones de humedad y temperatura, y por ende distintos materiales que se descomponen con distinto ritmo, digamos. Claro. Entonces, cada uno era un mundo diferente. Mira. Sí. Mucho de eso no le puedo hablar porque lo estoy preparando, el manuscrito, y todavía no lo tengo muy claro. En este caso, bueno, él es mi coequiper, que ahora está accidentado, Osvaldo Di Iorio, y una colega de La Pampa, con nidos de miopsita. Ahí no nos alcanzó la bolsa de 2 metros cúbicos. Les digo que es súper interesante trabajar con estos nidos, pero una de las cuestiones técnicas es subirse a los árboles y bajar semejantes estructuras espinosas y después meter la mano para desarmarlo sin que se rompan los palitos, porque Di Iorio, que es un poco el que idea las fabulosas ideas,
dice no hay que romperlos porque eso nos da mucha idea de las estructuras comportamentales. Entonces nos hemos tomado el trabajo chino, entre varios colaboradores, de medir palito por palito el largo, el diámetro, el peso y la especie vegetal para hacer una cuestión comportamental. Entonces, por un lado los bicharracos que saltan por todos lados, a nivel campo, sobre todo unas arañas que después les voy a mostrar que se llaman saltícides porque saltan mucho, y por otro lado que no se rompan nada, los palitos, bueno, entonces es un trabajo chino. Acá tenemos otros colaboradores que son del INTA de Rafaela, el grupo de Guglielmone, que ellos básicamente son veterinarios y le decimos los garrapatólogos, saben muchísimo de garrapatas, tienen muchísimo publicado, pero para la sorpresa de ellos, como siempre trabajan con ganado, empezaron a aparecer esto que encontramos acá, que son los famosos argácidos, que son básicamente relacionados a aves. Y parece que no es tan poco numeroso como se pensaba, simplemente es que nadie los estudia, entonces en la medida que uno los sale a buscar, los empieza a encontrar. Esa es una especie que se llama Argas monatus y aparentemente, por ahora, está solamente relacionada con la miopsita, con la cotorra común, digamos, por ahora, en este tipo de estructuras de nieve. ¿Qué hacemos con el material? Bueno, después que lo limpiamos y hacemos todo ese esfuerzo, cuando es repetido lo colocamos en camas de algodón, en seco, porque montarlos en alfiler, como en este caso, o como en el caso que les voy a hacer circular acá cuando quieran pasarse, es bastante tedioso y los materiales son todos extranjeros y cuesta mucho conseguir alfileres, cuesta mucho dinero también. Entonces nos dejamos acá más de algodón porque nunca falta un especialista en algún grupo que dice y yo no confío que las 60.000 vaquitas que vos dijiste sean lo mismo. Entonces le mostramos las 60.000 vaquitas y las mira una por una y a lo mejor sale alguna especie diferente, no lo sé, pero está el material ahí para quien lo quiera consultar. Después está el material montado, que son los ejemplares más representativos a nivel sanitario por ahí o que a nosotros nos interesa más, o ejemplares únicos que no queremos que se estropeen. Muchas cosas van en alcohol, todo el material dado de garrapatas, arañas, etc. Después en algunas cosas tuvimos que romper los ejemplares, como eso es una antena de un parásito que después, no de un parásito, no de un escarabajo, perdón, que después les voy a mostrar. Se hace scanning, es microscopía electrónica para ver caracteres muy finitos a nivel pelos y poros y microestructuras, porque son en general para caracteres taxonómicos, para ver si determinamos como especie nueva o no algo. Esto es una especie de un parásito montada en un cubre y porta, que tenemos que aclarar, una técnica que se llama potaseado, que dejamos las estructuras lo más limpias posibles y quedan como translúcidas las estructuras duras para observar el micrófono. Y esto que ven colorido son unas técnicas súper complejas que estamos haciendo con unos colegas a nivel cromosómico para determinar la evolución de un grupo de parásitos bastante compleja y bastante interesante, que como morfológicamente son todos muy parecidos, tenemos que utilizar técnicas de cromosomas y de citogenética. Los sitios y los nidos de aves muestreados. Bueno, yo acá le voy a hacer una síntesis más o menos de mi tesis doctoral porque eran tantos datos que los quería compilar con algo ya medio cocinado. Trabajamos en este caso 13 provincias, básicamente centro-norte de la Argentina. En este caso vamos a presentar el resultado súper conciso de 706 nidos de 9 especies de Furnariidae y una especie de Citáside que es la cotorra, lo que no quita que también vamos a presentar datos de un montón de otras especies que no las pude poner en la tesis porque no me alcanzaba la vida, como Cyanolithium patagonicus, barranquero, vos buscarlo porque no me sé los nombres, con sus nidos en cavidades, como Columbina picuy, torcasita, con nidos de tacita bastante particulares, son de los pocos, a mi criterio que no conozco mucho de colúmbido, son de los pocos nidos de colúmbido que uno sabe que es de esa especie, porque los colúmbidos no son muy... Son los más elaborados.
Claro, porque son como muy vagos, los colúmbidos hacen un par de palitos y uno dice paloma, ¿de qué paloma estoy hablando? No es un nido muy elaborado para una paloma. Exacto, entonces para una paloma eso es, sí o sí es columbina, sabemos que es columbina. Claro. Pitangus sulfuratus, el venteveo, que tiene unos nidos bellísimos, de estructuras cerradas con estructuras varias de distintas plantas, bastante difícil de determinar las plantas esas porque en general suelen ser herbáceas. Caracara plancus, carancho, que tiene unos nidos de plataforma, bastante... hay que tener mucho estómago para trabajar estos nidos porque como son rapaces, bueno, hay carroña, hay de todo y hay una fauna de insectos muy interesante, pero bueno, hay emisiones de aromas importantes, etcétera, etcétera, entonces no ¿Muy grandes son los nidos? Este particularmente sí era como esta mesa. Claro. Sí, y este lo venían reutilizando hacía bastante tiempo, hasta que lo abandonaron, y tenía 5 kilos de tierra, porque como que hizo la base de la plataforma con unas especies de pastito, pero arrancó el pastito con pan de tierra y todo, y eran 5 kilos de tierra. Lo pesamos y... también hicimos milvago chimango, o sea, chimango, con nidos en plataforma, pero este es bastante particular porque tenía como una especie de forma de tazón gigante. Y bueno, Tito Alba, que es bellísimo, no tiene un nido propiamente dicho, pero... Lechuza del campanario. La lechuza del campanario, pero tenía una situación particular. Acá lo que hicimos fue colocar las 13 provincias que trabajamos con todas las especies de Fungariidae que utilizamos, la de cotorra, y acá hubieron un par de especies como Progne, que es una golondrina, el gorrión, Passer domesticus, y la ratona, Troglodytes aedon, que en realidad fueron 3 aves que nos metieron muchísimo ruido, porque son aves que utilizan nidos de otras aves y los remodelan o los construyen los propios dentro de los de otros. Entonces, cuando estamos hablando de parásitos, como que nos coloca mucho ruido saber a quién pertenece ese parásito, porque hay varios que están habitando el mismo lugar y tenemos que garantizarnos que realmente el parásito que decimos es de tal o cual especie. Y bueno, ellos hicieron que se nos complique bastante en nuestro esquema teórico de trabajo, y después les voy a mostrar. Y bueno, ¿qué ambientes muestreamos? Bueno, básicamente dije que centro y norte de la Argentina, pero dentro de esos ambientes lo que muestreamos mucho fue estancias y campos sumamente antropizados, con muchas alamedas, con muchos eucaliptus, con mucha parquización, campos con mucha sojización, distintos ambientes de puna y prepuna, con mezcla de monte, espinal, es la parte de la pampa más la parte de prosopis caldeña, ¿Es espinal? Caldén. Sí, es espinal diferente. El con una distrito del Caldén del exacto. espinal. Algo de Patagonia en altura. Bueno, Anubius anubi, el leñatero. En celeste tenemos las áreas de distribución de la especie. En puntos amarillos tenemos algunos datos de la literatura que mencionaban algún insecto o algún artrópodo que alguien particularmente de una taxa buscó en esos nidos, y los puntos en rojo son muestreos nuestros en distintas localidades con muestreos de 1 año en cada localidad para ese ave. La estructura del nido en general son globulares espinosos. Lo que difieren básicamente, porque lo van a ver y van a ver que son todos muy parecidos, van a decir cuál es la diferencia. Bueno, hicimos en la cama de cría. En general, Anubius, por lo menos en lo que nosotros hemos visto, utiliza materiales antrópicos, utiliza en su cama de cría colillas de cigarrillo, restos de guata de camperas, también utilizaba en el largo y en el ancho de los palitos, a veces le era indistinto, por ejemplo en Entre Ríos, al costado de un peaje, los cubiertos de las viandas.
Mientras que tuviera el largo, el peso y el grosor que él suele, digamos, colectar, los intercalaba, digamos. Dijiste que estás hablando del leñatero. Ahora estoy hablando del leñatero. No, yo no te... O sea, y bueno, básicamente lo que va a diferir en general va a ser que los ven parecidos, bueno, la composición de los vegetales va a ser distinta, porque las localidades también son distintas, pero siempre más o menos utilizan los mismos grupos de las mismas familias de plantas. En general, si tienen la opción, utilizan hasta los mismos géneros incluso. Y lo que difiere también es la boca. Puede ser más arriba, más hacia el costado, más tortuosa. Básicamente esos son los caracteres más llamativos. Después mostramos también, esto fue bastante doloroso, Astenes d'Origny. Bueno, en dos localidades básicamente, La Poma y en Tafí. Canastero rojizo. Canastero rojizo. Después Coryphistera laudina, el crestudo. Bueno, tiene una distribución bastante amplia. Mostramos localidades bien distantes entre sí, donde la vegetación también difería bastante y sin embargo respetó siempre los mismos géneros de plantas. Muy parecido a la Numbius anubi, la estructura del nido, de hecho son muy cercanos en la filogenia, o sea, son muy emparentados al leñatero, pero estos básicamente tienen la cama de bosta. En todos lados usan bosta de vaca. Eso es lo que le quiero preguntar a Alejandro Boderati. Claro. Vamos a ver. Lo que sí, Crestudo tiene helpers, se sabe que tiene ayudadores que realizan por ahí 5 o 6 nidos en 2 días como si nada. Entonces parece que el propósito es múltiple, que es que los jóvenes aprendan a hacer, digamos, los nidos, por otro lado a hacer mucho para desorientar al predador, y por otro lado bueno, no sé, ellos tendrán una estructura social bastante compleja. Sí, por eso siempre se ven cerca de los nidos muchos crestuditos. Exacto. Sí, había un macho alfa, una hembra. Sí, son muy particulares y tienen una cosa muy rara, que bueno, esto todavía no lo publicamos, que son las estructuras de los nidos. En todos los lugares, pese a que las especies vegetales, dijimos, son distintas, respetan ciertos patrones, menos en la localidad del Chaco, que eso lo hablamos con Alejandro, y en Chaco ocurren cosas totalmente diferentes. Y en Chaco predominan los nidos que no son básicamente de espinas, o sea que ahí no respeta lo que viene respetando el patrón de la especie en todos lados, pero no sabemos por qué Chaco justo, lo tenemos que ver. ¿Qué utilizan, Paula? Utilizan, bueno, cuando estábamos hablando de Astenes d'Origny, del canastero rojizo, acá es muy poco probable que encuentre plantas con espinas en la puna prepuna, pero utilizaban ramas de, por ahí, algunas compuestas o algo medias achaparradas con muchas ramificaciones. Entonces utilizaban las ramificaciones como trabazón y esas trabazones cumplían el rol de espina también porque eran bastante pronunciadas, entonces algo de protección. Qué buena esa foto, porque lo espectacular que en esos lugares, en la prepuna muchas veces, como no hay árboles, utilizan los cardones para apoyar los nidos, ¿no? Te digo que es bastante difícil sacar un nido de allá. Sí, pero vos sabés que... Sí. Es una buena defensa para el nido. Con una armadura, ¿no? De hecho... No, pero usan los cardones, ¿no? Qué bueno. De hecho se caen los brazos y se regeneran, y a mi coequiper Di Giorgio le cayó uno en la cara, así que él sabe muy bien de qué se trata. Bueno, el hornero, Furnarius rufus, y acá, digamos, yo les dije que básicamente estudiábamos los inhalarcines, que éramos de palito, pero intentamos colocar otros ejemplares de otras estructuras, como por ejemplo nidos cerrados de barro, porque eso es otro material, pese a que es cerrado, entonces la aireación, temperatura y demás es distinta y nos da cosas verdaderamente distintas y sorprendentes. Bueno, es súper amplia la distribución de Furnarius rufus, y dentro de esta distribución también fue bastante amplia nuestra búsqueda, digamos, porque tiene parásitos muy particulares, y acá están las distribuciones de otras 2 aves que después vamos a hablar que están asociadas, que son Passer domesticus, otro, no me acuerdo.
Una golondrina. Después tenemos a Celodomus ruber, que habíamos hablado, que era el pinero grande. Y básicamente mostramos, bueno, ellos casi siempre nidifican cerca de ríos, así que, bueno, recursos de agua mostramos cerca del Paraná. Otro espinero, Facelodomus scriaticoli. El pecho manchado. Pecho manchado. No, claro, un curso de nombres comunes. En este encontramos que es un nido bastante diferente, porque en general los Facelodomus tienen nidos como triangulares y colgantes, ¿sí ven? Claro. Bueno, no puse muchos porque para cortar la charla, pero en general son como triangulares y colgantes. Básicamente el más colgante de los que yo conozco por lo menos es Facelodomus ruber cerca de los ríos, pero este tiene como una estructura de apoyante, entonces no es tan colgante, sino que tiene siempre como un brazo de un árbol en donde apoya. Y entonces la estructura le cambia por completo. Y bueno, las camas son particulares porque son una mezcla de muchas cosas, pero básicamente bolsas de nylon. Y eso lo hicimos mostrando básicamente en distintos parajes cerca del río Luján. Seidocelsura lofote, el cacholote. Castaño. Bueno, acá hay bastantes antecedentes previos de la literatura de determinadas especies de insectos, y nosotros básicamente nos basamos en el espinal con Calvén en la parte de La Pampa, Santa Rosa, Tobay, y hemos hecho algo en las sierras de Córdoba. Bueno, para el que no lo conoce, son iguales, así nidos cerrados de palito, pero son bastante largos. Ese medía 1 metro de largo, con una boca muy ancha, un tubo muy largo, y básicamente los palitos son muy gruesos porque dentro de los furnáridos, dentro de los sinalaxines, este es uno de muy gran tamaño, y por ende elige ramas muy largas y muy gruesas. Entonces cuando hace la trama del nido quedan muy laxos los palitos, y quedan aberturas entre los distintos palitos enganchadas muy grandes para el intercambio de temperatura y humedad, que hace que no vayan tantos bichos, pese a que es el nido más grande, es de los que menos bichos tienen dentro de estos grupos. Porque la diferencia entre externo y externo en cuanto a temperatura y humedad no es tanta, entonces ahí se explica, digamos, la diferencia. Chotophylla africanófila, el chotoy. El chotoy, bueno, este es el que hace la cama, básicamente con, como decía Naroski, estructuras vegetales algodonosas, color naranja, no, son cocones, los de la araña. Los niditos donde ponen los huevos las arañas. Exacto. Las personas que estudian arañas todavía no me pueden decir fehacientemente qué araña es, pero bueno, está asociado aparentemente a determinados grupos que también están cerca de los márgenes del río, aparentemente, que justo es donde mostramos nosotros este tipo de nidos. No sé pero si... en toda la distribución y todos los nidos que viste de Sí. chotoy, siempre con cocones de araña. Pero el que yo mostré justo es la distribución siguiendo un río. Quisiera saber si en otro lugar es igual, eso no lo sé. A los cocones que los traen los pájaros al nido. Los traen los pájaros a los nidos y los eligen. En general son colores hacia, digamos, la parte sur de la distribución, eran colores naranjados, cerca de la zona de Ramallo, por ahí, eran color naranjados, blanquecinos, porque son como distintas estructuras algodonosas así. Y algunos, más hacia el norte, son de color verde. Lo que no sabemos muy bien si es que son dos familias distintas que producen cocones parecidos con distinta coloración, o no sé, una casualidad. O ¿La misma forma tenían los verdes y los anaranjados? en realidad ya no tienen los huevos, entonces están aplastados por el pájaro. Porque hay uno que es aplastado en Sí. forma de estrella color verde. De esos son los menos, De me voy a fijar. Argiope. Sí, es de Argiope, Sí. exacto. Los verdes es probable que sean de Argiope, y los naranjados no sabemos, pero probablemente también de otro Argiope. Pero hay que preguntarle a Grismado. En el museo él los estaba viendo. Y bueno, la cotorra común, acá tenemos mucho ruido porque son nidos comunales, entonces al haber muchas familias dando vuelta hay mucha promiscuidad, hay mucha cosa rara, y es fantástico para el contagio de los parásitos y de cosas medias extrañas. Son muy abundantes, pero lo que nos limitaba mucho eran las alturas respecto del suelo. O que eligen árboles como los eucaliptus, por ejemplo, y después costaba mucho bajarse.
Ahí tenemos el nido que más trabajo nos llevó, con muchas rocas. Y como resultado global, generalizando, en esta tesis yo había presentado que habíamos encontrado, esto a nivel individuo, ¿no? Independientemente de la especie, habíamos cerrado la tesis con 242.262 insectos. Básicamente, pese a que la cantidad de nidos no fue igual de todas las especies, se llevó el mayor porcentaje de representación los nidos de cotorra, esto verde el 43%, porque bueno, justamente son bien voluminosos y hay de todo ahí adentro. Anumbius anumbi, el leñatero, el color rosado, tiene una buena cantidad de insectos, pese a que no muestreamos tantos nidos, pero son nidos donde hay una diversidad bastante interesante. Canastero rojizo. Canastero rojizo. El cacholote, en realidad, tiene un alto porcentaje porque muestreamos muchos nidos, pero en realidad tiene poca diversidad, son esos nidos muy grandes. Y el resto tiene en función al tamaño, es como directamente proporcional. Cuanto más grandes son, más bichos tienen, salvo este que tenía la estructura que dijimos muy larga. Respecto de... esto es en porcentajes de cantidades de nidos. En esta gráfica era la representación de 634 nidos. Los que más se muestrearon fueron de hornero, pero la diversidad fue súper baja, porque justamente al no tener esos intersticios no es tan fácil para los bichitos entrar al sistema de barrio tan compacto, ¿no? Resumiendo así a grandes rasgos, tenemos 13 órdenes de insectos. Para el que no sabe qué son los órdenes, son como muy grandes grupos de cosas, por ejemplo, cucarachas, tijeretas, escarabajos, mariposas, así a grandes rasgos. Dentro de esos 13 grandes grupos que son los órdenes, teníamos 79 familias ya más específicas, ¿no? Con 353 especies. Acá básicamente se llevaron casi todos los premios los Coleoptera, que son escarabajos en general, con 34 familias distintas. Los dípteras son las moscas, con 11 familias. Hemípteras son todas las chinches, 11 familias. Los himenópteras son distintas cosas, hormigas, avispas. Lepidópteras son las mariposas, con 6 familias. Neuróptera, bueno, estos son grupos menos comunes ya, pulgas, tijeretas, ¿Qué le decís? cucarachas. ¿Qué son las tijeretas? ¿Cómo? Las que andan por las casas. Sí, las que andan por las casas, que tienen como una especie de forceps atrás. Dos. Sí, a ver si después... En las bibliotecas. En las bibliotecas. Ah, ya sé. Después creo que hay una foto para... Ya se come el libro. Medio relacionadas con la humedad, ¿verdad? Sí, bueno, en los bosques hay muchas, por lo menos. Perdón, una preguntita. Sí. ¿Las que comen los libros son las larvas de la tijereta o la tijereta misma? En realidad las tijeretas muy bien no se sabe qué es lo que comen, pero todos las asocian a la humedad y como que son perjudiciales en algún punto, que causan algún daño, puede ser en madera también. El tema es que nadie las estudia, nadie las está estudiando, digamos. Los que sí comen los libros son un grupo que se llaman los pescaditos de plata, que le dicen que en realidad no son insectos, pero los meten dentro de los grupos de insectos primitivos, por así decirlo. Esos sí comen papel, se esconden detrás de los cuadros. A veces cuando ustedes abren, acá en Buenos Aires que hay mucha humedad, los cubiertos pueden andar ahí dando vueltas, causan ese tipo de daño. O sea que mejor le pregunto a un bibliotecario. Sí, quizás que sí. Sí, pero las tijeretas en realidad todos las odian, pero no se sabe muy bien. Causan estragos, pero nadie las está estudiando en profundidad. Hay que hacer todo un estudio de aparato digestivo, todo que es complejo, entonces nadie no lo quiere. Y el resto son grupitos que no se los digo porque no tengo fotos y son raros, son como cosas anecdóticas quizás que aparecieron porque el nido se les presentó, fue una oportunidad de refugiarse y quizás lo utilizaron para eso. Si eso lo representamos, todo eso, respecto a porcentajes, les dije, bueno, se lleva la mayor cantidad los escarabajos, las moscas también, y bastante el grupo de las hormigas, avispas, abejorros y demás. Es bastante
no es muy común que aparezcan bastantes abejorros y avispas, pero cuando aparecen en general han aparecido estructuras como nidos de camoatí, los ubican, de papel, adentro de esas estructuras de nidos de palito, y uno empieza a desarmar y se nos vienen todos los bichos. Es medio Trabajo de riesgo eso. complejo. Acá lo que hicimos fue, no viene al caso porque después les voy a mostrar fotos más representativas, pero dentro de esos escarabajos que son los más representativos, las familias que son más predominantes dentro de los escarabajos, con el número de cantidad de especies que la representan. Los ceramícidos son los taladros de la madera, que en realidad son accidentales porque han salido de la larva, digamos, fue criada se crió dentro del palito que el ave utilizó para construir, y cuando emergió el adulto se encontró dentro del nido, digamos. Los elatéridos son los que le llaman saltapericos, es una biología media rara. Los derméstidos los utiliza mucho la gente que trabaja con vertebrados para limpiar esqueletos y demás, comen carroñas. Y los cochinéridos son las típicas vaquitas generalmente rojas, comen pulgones, utilizan el nido para refugiarse de temperaturas extremas, tanto de calor como frío. Los tenebriónidos es un grupo súper amplio, ahora vamos a ver unas fotitos y hay de todo en esa familia. Los carábidos básicamente son escarabajos hiperdiversos, pero se caracterizan porque les dicen ground beetles, son del suelo. Solo un grupo, que son los levinos, que no los estudia casi nadie, son los que viven en la parte epífita en las plantas y bueno, están apareciendo en los nidos. Entonces hay que ver si en realidad el nido es una continuidad para el bicho de venir por el árbol y se desplazó de casualidad, o el nido le está ofreciendo realmente condiciones particulares. Los curculiónidos son los famosos gorgojos, hay de todo, pero básicamente comen plantas, se refugian. Y los crisoméridos son vaquitas, otro tipo de vaquitas, que no son las rojas, estas cochinéridos, que en general son plaga de agricultura. Bueno, esto no importa. Después, dentro de los díptera, que son las moscas, bueno, lo más importante, porque en general aparecía siempre... Emergencia. Igual estás transmitiendo, ¿eh? ¿Sí? Nosotros no lo vemos, pero estás... Bueno, entonces si estamos transmitiendo, un saludo y un cariño muy grande al Lugar Intica de Villa Langostura, que están mirando. Están mirando, de hecho. ¿Cómo sabías? Porque tengo informantes por todos lados. Y eso que hay, no hay muchos insectos. Capaz que con el pie, disculpe. Ahora vamos aprovechando mientras... Sí. Todos los materiales, en este caso, todos los artrópodos que se colectan, quedan depositados en estas colecciones, ¿dónde quedan, digamos, no? Dependiendo del grupo, el interés de cada taxónomo. En general, especies nuevas o especies que están con duda en revisiones de grandes grupos quedan depositados en museos, como el de La Plata, el de Buenos Aires, el de Tucumán, en la Fundación Lillo, ¿no? El de Tucumán. El tema de los pseudoescorpiones se fueron a Suiza, en colaboración con gente de Suiza, que son esos como escorpiones diminutos. Las garrapatas quedaron en la colección de INTA, de garrapatas así. Y bueno, algunos que están a disposición del que los quiera estudiar en nuestras casas, porque son como bichos comunes, pero bueno, están ahí por si alguien los quiere estudiar. Claro, o sea, no, yo creí que se centralizaba, pero no, es lógico. Cada grupo... Cada grupo, exacto. Me quedo de este lado para no... No, se aflojó el lugar. Ocurre a menudo, ahora... Perdón, yo no con la tecnología. No, pero... Bueno, pero aproveché a mandar un saludo al COA, que me lo pidieron. Respecto de los díptera, que son las moscas, en realidad siempre, digamos, había un representante de cada grupo. Los que son de destacar ahí son los que son
múcido y califórido, que son los que más tienen, porque esto va a tener que ver con la fauna cadavérica, cuando, digamos, hay una especialidad que es la entomología forense, que en realidad data qué tanto de muerto tiene un ser, digamos, en función de su composición, de sucesión, digamos, de colonización de los distintos insectos. Los dípteros, o sea, las moscas, son muy importantes para determinar la datación precisa de un crimen y demás. Y en las aves hemos encontrado que, bueno, eso lo dejo para después, pero que hay un patrón muy interesante que podría ser aplicado para la parte forense. Respeta muy bien todos los grupos y es súper interesante, pero nadie hace eso. Pero se lo hicimos de casualidad y nos quedó bien. Por curiosidad, ese desarrollo de distintos dípteros de acuerdo a la edad del cadáver, ¿no? O sea, al tiempo del cadáver, ¿tiene que ver con determinadas sustancias que el cadáver produce de acuerdo al tiempo? ¿O es... Hay de todo, es bastante complejo. Es complejo. Es complejo. Si querés, puedo invitar a Adriana Oliva, que es especialista en el tema y bueno, ha determinado casos forenses humanos. Pero justamente vamos a ver que hay analogías con casos humanos, con algunos aves, con algunos nidos de aves, mejor dicho. Hay un montón ahí de familias que en realidad no necesariamente están relacionadas a la descomposición de cuerpos, sino que tienen funciones varias, algunas familias no se conoce demasiado, pero están ahí, digamos. Mucide es importante porque Mucide tiene mucha importancia a nivel sanitaria y después vamos a ver que hay una mosca muy particular y que está de moda, que es Philornis, que es una equivalente a la ura, por así decirlo, que es específica de aves y es una larva que se mete subcutánea y va lastimando muchísimo a los pichones y compromete muchísimo el éxito reproductivo, la supervivencia. ¿Y qué crece también el gusano igual que la ura? Sí, pero es específico de aves. Si esas uras, digamos, entre comillas, son específicas de cada especie de ave, es lo que está en discusión y venimos trabajando hace mucho y no nos ponemos nunca de acuerdo. Quizá hay algunos que no saben cómo... ¿Ratona? ¿Con Philornis? Sí. Muy grandes las larvas. Sí, una persona las estudió, yo no lo vi personalmente a la ratona, pero lo vi en Anumbius, que es muy triste, lo vi en Hornero, y una cosa que por ahí es cruel, pero los que buscan, digamos, una cuestión práctica, es que desde hace un tiempo hay gente que está haciendo bastantes estudios en estornino pinto, como es una especie invasora, es como que le dan cierta relevancia, y esta mosca que después le voy a mostrar, que es Philornis, es neotropical. Y es como que en un tiempo evolutivo relativamente corto se pudo adaptar lo suficiente a un invasor como Sturnus, que no es de este mundo, así del neotrópico, y ya lo está como controlando, entre comillas, como un controlador biológico, por así decirlo. Ahora, quizá alguno nos... Explicar en dos palabras cómo funciona el tema de la ura, porque quizá alguno no... Sí, porque cuando lo poner con después. unas fotos y todo, incluso. Sí. Y los hemípteros en realidad son chinches, hay de muchísimos grupos, en general la mayoría son chinches que se alimentan de vegetales, básicamente pentatómidos, que básicamente son de soja o de cultivos así generalizados, y en realidad los nidos de aves, para la sorpresa de muchos, en realidad más que un reservorio de parásitos es un contenedor de plagas agrícolas. A mí, yo de formación soy agrónoma y me enseñaron que muchas cosas pasan en invierno enterradas en el suelo y en realidad pasan allá arriba como adultos y siguen teniendo vida dentro del nido en el invierno y se reproducen y hacen un par de cositas más que en realidad no están así. Entonces, bueno, tenemos muchísimas cosas fitófagas que se alimentan de vegetales que en realidad encuentran una buena oportunidad para pasar tranquilos el invierno, básicamente. Y después vamos a ver un par de chinches interesantes que Suena raro eso. se alimentan también de sangre. Y dentro de los grupos más relevantes tenemos entonces vinchucas, tenemos en realidad las aves tienen un grupo de vinchucas que son géneros diferentes, son específicas de aves por el tema de la temperatura corporal y demás, pero a veces también encontramos la Triatoma infestans, que es la que transmite el Chagas, en los nidos de aves. Estas son las chinches que se alimentan de sangre.
Básicamente es una familia enorme, que ahora voy a hablar un poco más, que básicamente se desarrolló en cavernas asociada a murciélagos, luego pasó al hombre, la chinche de cama, no sé si conocen, que es de ese grupo, que es cosmopolita, porque en realidad, bueno, el hombre estuvo asociado a las cavernas y a los murciélagos en un tiempo evolutivo, pero ahora estamos encontrando muchísimas en nidos de aves, entonces es como que dentro de la filogenia de ese grupo, los más recientes y especializados son en aves, y nos estamos llevando muchas sorpresas con este grupo. Esta es la mosca que se llama Filornis, que comentó Carlos, después la vamos a ver más en detalle. Ese es el adulto, es una mosca como cualquiera, pero desagradable. Estas son básicamente chinches comunes, que en realidad la chinche esta se llama Nesara viridula, es de muchísimos cultivos, pero encontramos que a nivel fisiológico están ocurriendo cosas bien particulares que hacen que cambien de coloración, y esa coloración tiene más que ver con cuestiones climáticas, ambientales. Después esto es un tenebriónido, es esa familia que le digo que hay de todo. Los tenebriónidos, este que se llama el Phytobius diaperinus básicamente, en realidad está asociado a criaderos de aves y alimentos balanceados, y el tema es, de los criaderos de aves se pasó a los nidos naturales, o de los nidos naturales se pasó a los criaderos. Ese es mi tema actual de investigación postdoctoral, que muestreo criaderos de aves en toda la zona de Carmen de Areco, Luján y demás, y trato de establecer que si lo que encuentro adentro tiene más que ver con la fauna natural de los nidos de afuera, o en realidad es a la inversa, porque también se los asocia a muchísimas cuestiones de transmisión viral, que no solo va al ave, sino que también va al humano que se come ese ave. Entonces es como un mecanismo bien complejo. Estas son vaquitas, básicamente, de las que se comen los pulgones, pero esta es una que va a aparecer en unas cifras enormes, que después vamos a ver, que se llama Coccinella ancoralis, de las que se han hecho muchos estudios de especies parientes a nivel fisiológico, por eso de esto de la temperatura y la humedad, pero básicamente nadie la vio nunca en el campo, a esta vaquita comiendo ningún pulgón, y la encuentro en cientos de miles en los nidos, pero nadie la ve en la naturaleza en otras cosas. Entonces, muchas cosas que están en los nidos a veces no las podemos explicar, porque en realidad no las observamos en la naturaleza en ambientes comunes. Entonces, ¿dónde está? Parece que todo el año viviera en el nido, pero bueno, de algo se tiene que alimentar. Este Phobelius es importante porque es un tenebriónido que es detritívoro, se alimenta de toda la porquería que queda en el nido, ya sean restos de pluma, pichones muertos. Entonces, en realidad, si bien no come carroña, está como ahí en el detrito, digamos. Después tenemos un complejo de chinches, que esta es la misma especie, aunque ustedes la vean distinta, uno es macho y uno es hembra, y estos son dos especies diferentes de escarabajos de una misma familia, y cómo se, digamos, tratan de mimetizar, digamos, para parecer otra cosa, ¿no? Esto es un grupo taxonómico interesante, pero no tiene demasiada aplicación práctica, igual que este grupo de chinches. Estos son los ground beetles, que yo les decía, los que viven en el suelo, pero el grupo de los levinos es un poco más colorido, tiene una gama entre los marrones y los amarillos, en general suelen ser negros, y viven en altura. Y esta es una chinche que nos aparece de asientos en los nidos, que debería comer leguminosas, pero nunca la vimos en la naturaleza fuera de los nidos, y nadie la conoce, y en los museos no hay ejemplares. Ahí la tenemos, en ese nido de cotorra enorme que yo les había contado. Nos llevó a mi colega y a mí un mes contar eso. Tienen unas glándulas odoríferas que emanan un olor muy fuerte para protección contra las aves, y fue realmente complejo limpiar eso, nos descompusimos y logramos conservarlas en alcohol, porque en cama de algodón íbamos a tener una habitación más grande que esta biblioteca, en un tacho lleno de alcohol, más de 20 litros, y el total de ese solo nido de cotorra fue de 35.400 kilos. Eso nos elevó los organismos un montón. Ahora, ¿cuál? Mostrarnos la especie. Es como una chinche verde común, pero tiene como si fuera un salpicado de manchitas amarillas. Podría estar relacionada con Calvén, quizás. Con Calvén.
o Qué espectacular eso que decís, Zopi, que no se la encuentra en el campo y todas las poblaciones se encuentran en los nidos. ¿Y qué tamaño tiene esa? como la chinche común verde, Ah, pero el tema grandecita. es que, sí, el tema es que quizás está frente nuestro y no la vemos. Quizás sea muy críptica y está ahí, pero no está. No, bueno. Como los bichos palos, por ahí está y no la podemos ver porque se asemeja a otra cosa, digamos. Acá, bueno, no importa, hay un montón de nombres de distintos grupos y dentro de los hibernantes básicamente los clasificamos así a todos aquellos que deciden ir a pasar el invierno. Deciden, digo, porque como que si tomaran la decisión, porque en realidad en este trabajo nosotros lo que hacemos es separar todo lo que encontramos vivo de todo lo que encontramos muerto. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que sea resto de una dieta no aprovechada que el bicho vaya por sus propios medios. ¿Por qué va? Bueno, eso es lo que tenemos que saber, pero van por sus propios medios. Entonces, todos estos listas son los que realmente consideramos hibernantes propiamente dichos, pasan la estación de invierno desfavorable. Básicamente la mayoría son distintos grupos de escarabajos y de chinches que se alimentan de vegetales y que en el invierno, como a veces hay ausencia de flores y demás, están como tranquilos ahí, muchos grupos de avispas, etc. Acá está la chinche un poco. Ajá. Las fotos no son muy buenas porque son difíciles de sacar a los bichos muertos y pierden el color algunos. Después, especies nidrícolas. Definimos especies nidrícolas a un grupo bastante más corto de especies, que en realidad a veces son grandes grupos de especies, y que son los que viven en el nido fehacientemente. Este grupo de chinches que se alimenta de sangre, en realidad pasa toda su vida en el nido y no importa que el ave esté o no esté, espera que el ave vuelva si es que reutiliza el nido, y si no lo reutiliza, espera que venga algún oportunista y lo utiliza, digamos. Distintos tipos de vinchucas que son específicas de aves. Este es un escarabajito que comía detritos, dijimos. ¿Las aves no comen ninguno de esos insectos? Bueno, estamos hablando un poquito con Sergio Salvador, que también le mando un cariño enorme, que él está viendo bien fuerte el tema de las dietas con identificaciones taxonómicas así puntuales, y parte de estos bichos son parte de la dieta. El tema es que aparentemente es como que vivieran en dos planos diferentes, el ave con todos estos seres. Es como que estos seres, al meterse en esos intersticios, es como que el ave me parece que no toma demasiada realidad con ellos. Es como que no se molestan, no interactúan. Bueno, estos hematófagos sí interactúan, pero son nocturnos. Entonces es cuando el ave por ahí está descansando y no sé si se percatará o no. Igual que nosotros cuando la chincha de cama, que cuando estamos durmiendo, es cuando nos pica y después estamos como... Con los mosquitos. También. No, pero el mosquito te pica Sí, ¿en qué momento? de día, de noche. Pero es como que, bueno, justamente la mayoría de la gente que estudia esto estudia los efectos psicológicos y traumáticos, porque es más el trauma que te causa levantarte todo lastimado que el tema de verlo alimentándose, porque en realidad nunca lo ves alimentándose, tiene mucha habilidad. Incluso en colonias, estos básicamente los que derivaron en aves, tratan de buscar cuestiones de situaciones de colonias. Por ejemplo, las golondrinas, las cotorras, todos los que nidifican en forma colonial, es como que tienen más oportunidad y a veces se quedan incluso 9 meses sin estar activos a nivel alimenticio, digestión tranquila, para que venga nuevamente, por ejemplo, el caso de las golondrinas, el retorno al nido. Entonces pueden tolerar mucho tiempo sin Sí, alimentarse. totalmente. Ahora, ¿siempre los hematófagos usan la sangre para alimentarse o tiene otra función la sangre? Por ejemplo, maduración de huevos. Maduración de huevos, eso es lo que iba a decir. Es el único caso que conozco en algunos grupos de mosquitos. Las hembras toman sangre más de una vez, pero no para alimentarse, sino para poder madurar sus huevos mejor. Se alimentan de la savia de las plantas, ¿no? Sí, las hembras sí, de los mosquitos sí. En este caso realmente, ahora vamos a ver justamente esa familia en particular. En aves hay muy pocas especies que se conocen hasta el momento, y la mayoría las estamos encontrando en el hemisferio sur, los que nos metemos en estos ambientes así a meter mano, y nos estamos llevando muchas sorpresas y se nos escapan muchas cosas de la biología, porque también mantener colonias de eso sin el hospedador verdadero es como complejo. Entonces
Bueno, además se los implica en un montón de transmisiones virales y de arbovirus y de cosas muy complejas que no sabemos si están o no, si son tan así como dicen que son, pero la gente que estudia virus me pide los ejemplares vivos y cuando los transportamos se nos mueren en el camino, son como muy sensibles. Y bueno, resumiendo así el tema de la estacionalidad de los nidos, así a grandes grupos, tenemos, esto fue todo un año del muestreo de cacholote en Córdoba, en Santa Rosa La Pampa, y los dividimos por grandes grupos, escarabajos, moscas y demás. Vemos que hay una variación a través del año, pero salvo el invierno, que es bastante diferente, que en este caso estaba lleno de moscas, unas moscas que las larvas se alimentan de detritos, más o menos durante el resto del año es como que se respetan más o menos los porcentajes de los mismos grupos, a nivel grandes grupos, ¿no? Por ejemplo, a nivel escarabajos, a nivel moscas, a nivel chinches, pero no de la composición específica. Esa composición sí es muy fluctuante dentro de los grupos. ¿Qué pasa si eso lo traducimos en grupos tróficos, que es por ahí lo más práctico? Es decir, bueno, ¿quiénes se alimentan de sangre? ¿Quiénes se alimentan de plantas? ¿Quiénes se alimentan de detritos? Bueno, sí, si los agrupamos por esos grupos hay una variación. Este es un caso de más de 30 nidos de Anubius annumbi que muestramos a través de un año y observamos que en el invierno hay una enorme cantidad de fitófagos que se refugian, los que se alimentan de plantas, y en el verano y primavera lo que aumenta la cantidad es depredadores, en general insectos que van a propósito a los nidos a alimentarse de otros que todavía están refugiándose ahí o que están hibernando. O sea que no, es increíble, o sea, a través del año van cambiando las poblaciones. Exacto, va cambiando, es otro mundo. Es todo un mundo distinto y muy dinámico, digamos. Entonces, como síntesis de qué es un nido microambiente de palitos, es el lugar donde básicamente, bueno, vive el ave que la construye, pero muchas veces está también ocupada por aves inquilinas, que son, llamamos aves inquilinas aquellas que le utilizan el nido sin digamos, disputa, digamos, quedó el nido abandonado y fue el ave y se lo apropió, digamos. Esas aves pueden dejar restos de presas, tanto las inquilinas como las verdaderas. Esas aves pueden tener insectos hematófagos que se alimentan de ella y quedan en los nidos, pero esas hematófagas a la vez se pueden alimentar de la inquilina eventualmente si es que aparece y le es compatible. Hay parasitoides, que son todos aquellos seres que se alimentan de otros seres, como una cadena tritrófica, digamos, entonces esos parasitoides pueden parasitar a los hematófagos. Hay algunos que llamamos accidentales u ocasionales, como el taladro de la madera, ese que les decía que salió de la ramita y cayó dentro del nido accidentalmente. Esos parasitoides también hay algunos específicos de los accidentales u ocasionales. Están los hibernantes, dijimos que van temporalmente al nido con una función y después se van. Y también están los predadores que se van a alimentar de esos hibernantes. Después están los detritívoros de tipo 1, que les llamamos nosotros por ponerle un nombre, que son virálides y tenebriónidos, que son un grupo determinado de mariposas y de escarabajos, que en realidad siempre están presentes. No son nidícolas permanentes, pero siempre se alimentan de restos de pluma y demás. El ave propiamente del nido o de la inquilina, como que no hacen diferencia, van a los restos, digamos. Y después tenemos los detritivos de tipo 2, que en realidad son otro grupo de escarabajos que va a aparecer a comer todas las carcasas, por así decirlo, de los hibernantes que se murieron. Son como detritívoros, pero no a nivel ave respecto de los desechos de las aves, sino respecto de los desechos de los propios insectos que van quedando muertos. Esos detritívoros a la vez también algunos, como los derméstidos, pueden ir a restos de, por ejemplo, si eventualmente hay una ave inquilina que es rapaz y utiliza el nido y deja restos de huesos con carne, descomponen eso también. Y también muchas veces descomponen a los predadores. Hemos encontrado que estos predadores que se alimentan de estos hibernantes también están descompuestos por los detritívoros. ¿Y qué ocurre en un nido
nido de hornero es bastante mucho más complejo porque es mucho más cerrado y si bien ocurre todo lo que ocurre recién que les mencioné, son bastante más fuertes otro tipo de relaciones. Por ejemplo, tenemos los hematófagos que se alimentan de la parte subcutánea, que son esas moscas, y todo un complejo de insectos que en realidad son de importancia forense, quedan como capturados en esta estructura y como que no pueden salir. Al no tener esa trama de palitos de entrar y salir, digamos, esto se comporta como si un pichón muriera acá adentro, que de hecho encontramos nidos de hornero con pichones muertos, o de los inquilinos que estaban ahí con pichones muertos o que pasaron una estación desfavorable los adultos y murieron, como que todo ese elenco asociado a lo necrófago, digamos, queda ahí adentro, porque es como una estructura muy cerrada. Entonces, además de todo lo putrefacto y todo lo de la situación, están todos estos bichos que no pueden salir. Paola, entonces se cuando lo abrís hace uff, sale todo. No, se quedan ahí adentro porque como que están con el bicho muerto. Es bastante desagradable. Y es como que, bueno, esta colega que trabaja con forense nos contó casos policiales de encierro, de encontrar, y es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo en diminuto. Lo que ocurre es que la sucesión ocurre mucho más rápido porque no es lo mismo que se descomponga un pajarito que se descomponga un ser humano, obviamente, pero buscamos literatura forense, que en realidad se hace siempre experimentos con cerdos en general o con animales pequeños como, no sé, conejos y demás, y no hay casi en la literatura registros de experimentos de forense con aves, eventualmente algún pollo descuartizado, que no es lo mismo. Entonces es como que nosotros con estas observaciones de campo hicimos como un pequeñito aporte en lo forense con una sucesión mucho más rápida y que respeta exactamente lo mismo, la misma sucesión, pero en un tiempito mucho más cortito y conciso, ¿no? Que de hecho por ahí se lo puedan plantear como modelo las aves, ¿no? Bueno, básicamente eso, y después toda la trama así bien compleja, pero en general acá lo que se suma es el grupo de las chinches del tipo vinchuca, es como otra asociación bastante más compleja. Y otra cosa que mete mucho ruido, pero que no lo vamos a decir demasiado, es que en este tipo de nidos, muchas veces en nuestra experiencia por lo menos encontramos comadrejas, ratones de distintos tipos y demás, que si esos mueren a la vez meten más ruido, porque es otra fauna diferente. O sea, la fauna que va a colonizar el cadáver es la misma, pero el tema de los parásitos en caso de encontrar ratones vivos y demás, es otro mundo, porque es un mamífero, entonces hay un ruido enorme ahí dando vuelta. Entonces cuando hay una pulga, ¿y de quién es? Y empezar, bueno, no, a priori es de un ave, pero para decir que es de un ave tardamos mucho, digamos, porque las pulgas justo se procesan de una forma bastante compleja. Entonces, de las especies que yo les había comentado que analicé en mi tesis, lo que hicimos fue un cuadro de doble entrada, donde pusimos las especies a lo largo y a lo ancho, y bueno, todos los colores en verde son las coincidencias porque es la misma especie, ¿sí? Cuando coincide. En realidad lo que nos muestra esto es la cantidad de especies compartidas. De esas 353 especies, la que más tenía de todas era la cotorra, la que menos tenía de todas era las tenes de Orbigny, canastero rojizo. Bueno, el canastero, además de que tenía una canastita muy pequeña, justo puna y prepuna no está muy bien estudiado a nivel insectos, y hay una diversidad súper baja, y lo poquito que había lo encontramos ahí adentro. Bueno, encontramos 7 especies, ya fue un logro. Lo que sí encontramos, que después la voy a mostrar, es una garrapata, que es súper interesante porque han habido registros en la literatura al menos de muertes de humanos debido a la transmisión de posibles enfermedades por esa garrapata que se llama Argas neckmei. Esa Argas está registrada para las zonas áridas de Chile, de norte argentino, y eventualmente salió un trabajo en el que con restos arqueológicos encontraron Argas arqueológica, digamos, la misma Argas esta que estamos encontrando en los nidos de Orbigny. Y nosotros planteamos un mecanismo posible de contagio, que es que
Bueno, D'Orbigny justamente pertenece a un grupo de especies o sea, Astenes d'Orbigny pertenece a un grupo de astenes que está muy discutido porque son los astenes de altura, eso lo estudió muy bien Fielsa y demás. Y los astenes, ¿cuántos astenes hay? Y estos astenes, ¿es lo mismo, no es lo mismo, variedad? Bueno, ustedes tienen como subespecies y la coloración ya les marca como cuestiones distintas, ¿no? De un ave a determinada altura, otro color, otro formato, ya puede ser otra cosa. Las vocalizaciones y todo están apuntando a que es una cuestión bastante compleja y donde tendríamos diferenciado lo que es Argentina y Chile por un lado y lo que es Perú y demás por otro lado. Y en Perú, por lo menos en la literatura, figura que las camas de cría son hechas de plumas de gallina. Nosotros en el norte argentino lo hemos encontrado de flores de cardón. ¿Flores de cardón? De cardón. El tema es que en el caso de que la mayoría de estos astenes, que posiblemente sean todos emparentados y lo hagan de cama de pluma de gallina, es probable que en realidad, pese a que están en una situación compleja, digamos, en altura, el pájaro está vinculado en determinada forma con asentamientos humanos donde hay cría de gallinas. Entonces, en la medida que el pájaro se relacione con esas plumas y las lleve al nido, y en el nido es donde básicamente encuentra las condiciones para reproducirse, es probable que sin querer el pájaro sea un vector entre las gallinas y las gallinas a su vez con el humano. Y entonces ahí hay registros de esa garrapata de picaduras en el norte chileno. Y una muerte no tan segura que está adjudicada a esa garrapata. Entonces es como que encontramos un hospedante primario y en realidad el desarrollo de esta garrapata en un ambiente natural que sería el nidito de ese D'Orbigny. Y entonces, pese a que tiene una diversidad hiper baja, tiene cosas súper interesantes porque aparentemente 2 escarabajos son nuevos y hay unas cositas que no sabemos qué son y los especialistas en esos grupos tampoco saben qué son. Y después el resto de los otros canasteros, leñateros, etcétera, etcétera, comparten más o menos el números medios parecidos y comparten también cantidades similares parecidos. Nidos demasiado chiquititos sí van a tener menos y nidos más grandes van a tener más, pero más o menos siempre de lo mismo, hablando de centro y norte de Argentina, ¿no? Una pregunta. Sí. Esas garrapatas Sí. que han ocasionado hasta una muerte, ¿por qué? ¿Por transmisión de riquezas? Algo de eso. En realidad está asociado básicamente a riquezas básicamente. Pero bueno, el tema es que yo les había dicho que estas algas básicamente están vinculadas a aves. Entonces, ¿cómo puede ser que una garrapata que se alimenta de aves con una temperatura corporal determinada esté afectando a un mamífero? Entonces se nos queman un poco los esquemas de especificidades. Algo es específico o hasta qué punto es específico. Entonces hay que ser como muy cuidadosos en eso. Y la verdad que con el mero que es la de este pajarito, o sea, no sabemos si al pajarito lo afecta, pero sí a estar desarrollándose en sus nidos. Es probable que se alimente también de D'Orbigny en épocas desfavorables. Entonces yo digo, ¿cómo puede ser que un grupo sea tan ambiguo? Pero bueno. Claro, porque otras garrapatas en general las que transmiten riqueciosis al hombre son de mamíferos. En general sí. Caballo, claro, que son todas las de los ixodes, del grupo de ixodes, claro, que son las garrapatas, las otras garrapatas, exacto. Por ejemplo, en montañas rocosas, esa es la... de caballo. ¿Te acordás que Alex Tendría que decía estar. Un compañero nuestro tuvo una... Ale, que yo, un socio acá, tuvo ese problema hace pocos años. Sí, tuvo una riqueciosis. Y bueno, los que estudian garrapatas justamente estudian el otro grupo que son las ixodes y bueno, con esto se quedaron medio como complicados. Yo como perspectiva futura quiero seguir trabajando en zonas áridas y es probable que a medida que más se investiguen las zonas áridas aparezcan más garrapatas y pulgas porque son más vinculadas a ambientes secos. Tendrían que asociarse a infectólogos humanos para... Yo estoy abierta a todo el que quiera colaborar, porque de hecho nunca tuve un financiamiento para esto y es todo a pulmón y costó mucho y logramos muchas cosas y entonces está bueno que mucha gente se entere y hay mucha gente con recursos, con capacidad, con muchas visiones distintas. Estoy trabajando con arqueólogos,
con antropólogos por allá atrás, estoy trabajando con veterinarios, con médicos, porque se me abrió un mundo y la verdad se me supera. En el Hospital Muñiz había gente que se ocupaba de las rickettsiosis y que podrían aportar. Sería muy bueno. Y vamos a ver si el Estado nos brinda un subsidio para virosis, porque eso cuesta mucha plata y yo no la tengo, pero estaría bueno. Esto es muy interesante, es un grupo que son los cabognátidos. Los cabognátidos no se sabe casi nada, se los describió cerca del 1950, un especialista muy importante, Crowson, habló de este grupo y en realidad no se conocía mucho. Se sabe que actualmente hay 7 especies dentro de un grupo que es el género Trasropiestes y básicamente tienen distribución australiana y Nueva Zelanda. Esto los encontramos acá en Argentina. Hay algún que otro registro suelto en la literatura para Chile y otros para Brasil, y aparentemente estarían relacionados desde la época de Gondwana, o sea, como que hubo un quiebre y algunas faunas se preservaron. El tema es que como son nidícolas, es bastante complejo encontrarlos en otro lado que no sean nidos. Por otro lado, no cualquier nido les viene bien, y básicamente este desarrolló muy bien en todo lo que es estas las paredes de la parte interna de un nido de hornero. Apenas se conocen algún que otro ejemplar. Nosotros logramos tener 1959 larvas de distintos estadios que no se conocen muy bien los inmaduros. El estado del pupa, que es bastante complejo de encontrar, 60. Tuvimos casi 1500 adultos vivos y solamente 16 muertos. O sea que si mueren es como que son ampliamente... Los detritívoros actúan rápido, digamos. Ellos también son detritívoros. Y encontramos que la fluctuación es a través de todo el año, la presencia de adultos, pero con una marcada... como que tienen 2 picos, digamos, importantes. Un pico en pleno enero y otro en agosto. Es donde mayor abundancia encontramos. Esto es la sumatoria de todos los nidos de todo el país de 8 años al menos. Y lo que pudimos hacer es, digamos, de la literatura se sabían nada más que estos 2 puntos en blanco, todo el resto de los otros puntos son puntos nuestros, y vemos que abarcan distintas provincias biogeográficas, ¿no es cierto? Después el otro importante era ese escarabajo que yo les dije que también era detritívoro, que se llama Furelius crenatus. Esto es una novedad para el grupo, es que hacen unos cocones que son... digamos, para empupar, que son de barro, que para la familia recién apareció hace poquitito un registro en Italia de otro grupo de tenebriónidos no asociado específicamente a este que es nidícola, y como que es un comportamiento muy raro dentro de la familia. Y este es importante porque no se conocía absolutamente nada, solamente que era de Misiones y alrededores, en Corrientes, en la literatura, y no se sabían ni los hábitos ni nada, y ampliamos toda esta distribución. Botanucara, bueno, esto es ya muy específico, pero son, básicamente se alimentan en general de las hipomeas y de distintas sonanáceas, y son un grupo bastante complejo a nivel taxonómico porque las distintas máculas y manchas y demás dan como distintas especies, pero en realidad es como toda una clina a través del país y a través de las alturas que nos van dando distintas coloraciones, pero es siempre más de lo mismo, digamos. Está en discusión este trabajo, no sale nunca, está ahí en revisión hace como 4 años. O sea, no serían distintas especies, sino solamente... Es un complejo de especies, pero a la vez dentro de las especies, por ejemplo, vos en Merlucata tenés todos esos que es lo mismo. Variaciones. Exacto. Esto fue un trabajo de casi mirar 2000 ejemplares con lupa y hacerle toda la parte, digamos que nosotros le llamamos de genitalia. Tenés que extraer los genitales y observar con detalle cosas que te dicen si algo es igual o no, digamos. Para saber que todo esto que es distinto es lo mismo, digamos. Y acá volvemos otra vez a los sinícidos, que era esa chinche que se matófaga, que en realidad cómo es que se transmite y cómo se contagia si en realidad no sale nunca del nido. Bueno, sí sale del nido. Esto es una foto de Brown y Brown, gente que trabaja en Estados Unidos en colonias de distintas golondrinas,
y ahí lo pescaron instalante justito. ¿Por qué? Porque los insectos, el 99% de los insectos se desplazan volando. Estas son justo chinches que tienen atrofiadas las alas, entonces no pueden volar, solamente caminan. Entonces, ¿cómo pueden desplazarse tantas distancias? Bueno, y dentro de la línea evolutiva que yo les había comentado, que básicamente nacieron asociados a los murciélagos, son nombres bastante raros. Básicamente cada grupo está asociado a grupos diferentes de murciélagos, vampiros y demás, y están asociados básicamente a complejos como los murciélagos africanos, los murciélagos norteamericanos, los murciélagos del viejo mundo. Dentro de toda esa gama surgieron los cimicine, que son una mezcla híbrida entre que afectan aves y murciélagos, y los hematosifonines, que son los que estudiamos nosotros, que son específicos de aves. Acanthocrius furnari es bien nuestro, es argentino, sudamericano, tiene ese aspecto en el dibujo. Se lo vinculó desde siempre con el hornero, porque de hecho lo encontraron en nido de hornero en los años 20. Entonces, ¿qué ocurre? Después lo empezamos a encontrar en un montón de otros nidos. Y dijimos, ¿al final es de hornero o es de un montón de otras aves? Y después lo empezamos a encontrar, o nos dimos cuenta que casi siempre que lo encontrábamos en nidos de hornero era porque habían camas de otras aves en esos nidos de hornero. Entonces, ¿quién es el verdadero hospedador de este? Entonces empezamos a buscar en la literatura quiénes ocupaban los nidos de otros fehacientemente, y veíamos que algunos registros se repetían muchas veces, otros eran bastante poco frecuentes, y algunos datos nuestros de campo, ¿no? Entonces, bueno, esta es la cotorra y el hornero. La cotorra y el hornero tienen, bueno, el hornero tiene, el nido de hornero tiene esto que acabamos de ver recién, y la cotorra tiene otro específico que se llama Cytissima exuritus, que lo vamos a ver después. Básicamente eran los dos que en la literatura se presentaba que tenían dos chinches hematófagas como puntuales, una de furnarios y otra de sintáxidos. Entonces empezamos a ver quiénes ocupaban los distintos nidos. Entonces empezamos a poner todas las aves que la literatura decía ocupa el nido de, lo vimos adentro de, bla 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 bla. Entonces hicimos un mecanismo de transmisión teórico en donde empezamos a llenar de flecheríos, y las flechas gruesas es cuando había muchas coincidencias de la literatura o muchas observaciones de gente de campo o ambas cosas, y las más finitas eran no tan frecuentes, pero en fin, registros. Y observamos entre todo el fecherío de la literatura que en realidad cada vez que estábamos hablando de nidos de hornero con presencia de esta chinche, estaba relacionado al gorrión y a distintos tipos de golondrinas. Y dijimos que la cotorra tenía otra específica, sin embargo aparecieron muchas veces esa chinche específica en nidos de leñatero y en nidos de cacholote. ¿Por qué? Porque siempre estos nidos estaban siendo reformados por cotorra, que los reutiliza y los modifica. Entonces pasamos de un mecanismo teórico y de muchas observaciones de campo, esto es lo que se conocía de la literatura en el 2007, y esto es lo que se conoce en todos los puntos rojos de la actualidad de nuestras salidas de campo. Y dijimos entonces que acá el ruido lo metían los inquilinos que ocupaban el nido. ¿Y cómo nos dábamos cuenta? Observando al inquilino salir del nido. Muchas veces observábamos huevos fuera de la época de puesta, por eso yo les decía, a veces caen huevos en los muestreos, pero no eran de las especies de los que nosotros íbamos a colectar el nido, sino otras cosas que nos tuvimos que poner a estudiar huevos y nos costó muchísimo. Y consultamos muchísimo también, y las camas de otros, ¿no? Dentro de los... Entonces esto se fue complicando cada vez más, y entonces el nido de hornero, que supuestamente era el culpable de tener esa chinche, en realidad estaba asociado a todas las cosas de la literatura que habíamos visto, y empezamos a ver que también a ese complejo que estaban asociadas en cierta forma a las golondrinas, se sumó también el jilguero, con Cicaris flaviola, se sumó también el Troglodytes aedon, la ratona, y se sumó también el
el jilguero, la ratona y otro más, como edificios que iban ocupando los nidos en distintas épocas de los años, iban poniendo distintas camas y entonces, ¿quién fue el que trajo, digamos, la chinche? Entonces, todos estos, los naranjas son de la literatura que en realidad nos fuimos observando a campo que estaban contagiados. A su vez, todos estos que tienen una línea gruesa que es como circular, fueron todas coincidencias de parasitismo intraespecífico. Es decir, al parasitismo de los bichos dentro de los nidos, se le suma el parasitismo que ustedes como observadores de ave conocen, de que un ave le ocupa el nido a otra ave siendo de la misma especie, colocándole los huevos a su misma especie en el nido de otro para facilitar las cosas, y eso trajo muchísimo ruido genético, de huevos, de contagio, de un montón de cosas, y eran, por casualidad, los más contagiados los que le ponían huevos y ocupaban los nidos de su propia especie, que a su vez esa especie le había robado el nido al hornero, etcétera, etcétera, y ahí se fue complicando cada vez más. Este es el de la cotorra, Siticima exuritui. Esto era lo que se conocía de registros de la literatura del 2007, y todos estos puntos, los puntos negros nada más, miren, son los que nosotros tomamos de nuestra experiencia en campo. Los puntos rojos que están en el mismo mapa son nuestras observaciones, pero cuando encontrábamos la garrapata específica de la cotorra. Y los puntos que tienen ambos colores es que era la consistencia de los dos parásitos juntos en el mismo punto. Y se empezaron a sumar más ruidos cuando dijimos, bueno, la chinche de la cotorra es específica de la cotorra, pero apareció picoteando a pichones de águila coronada. Y águila coronada es como, ay, el águila coronada, y bueno, ¿qué ocurrió? Águila coronada nidificó y reformó la parte del nido de cotorra, hizo como una plataforma encima, y eventualmente al haber la ausencia de cotorra fueron y picaron a los pichoncitos. Entonces, entre una rapaz y una cotorra creo que hay una diferencia bastante grande, no sé a nivel filogenético, pero me imagino que sí. Y bueno, y la especificidad de la cotorra, ¿qué ocurrió? Entonces, es como, bueno, este tipo de cosas es importante, y un autor lo sostiene en que cuando alguien hace un plan de manejo o algo, alguien plantea, bueno, preservar determinada especie o algo, no se olviden de los parásitos, porque en realidad especies en peligro o especies con muchos problemas... Sí, que justamente es el caso del águila coronada. Exacto. Pero bueno, ella utiliza muchas veces como plataforma los nidos de cotorra. No sabe de las chinches, ¿no? No sabe de las chinches. Los pichones eso por lo menos no sabían, eso fue en la pampa. Hay que fumigárselo. Y entonces dijimos, bueno, entonces si está ocurriendo eso, debe haber un mecanismo teórico que también pueda responder a eso. Entonces pusimos a los nidos de cotorra y otra vez todos los potenciales ocupadores de nidos de cotorra, y a su vez cotorra, ¿a quién utiliza? Modifica los de leñatero, modifica los de cacholote. Encontramos que coronada modifica los de cotorra, y encontramos que lana flavicornis, el pato barcino, el pato barcino nidificaba adentro de los nidos de cotorra, los hormones, todo. Entonces no vimos que el pato barcino estuviera afectado por la chinche, porque en realidad justo fue de casualidad que encontramos el plumón con los huevos en un nido que tenía chinche. Hubieran sido potenciales... no encontraron los... No encontramos, habían unos huevos, y justo dijimos, uy, si hubieran nacido los pichones de ahí, en ese nido con esas chinches, ¿qué hubiera pasado? Lo que pasa es que tiene una cosa, el pato se escapa rápido de los nidos de los pichones. Mucho tiempo las chinches lo tienen. Sí, o sea, se van rápido, se tiran rápido del nido. Es cierto. Así que alguno por ahí le engancha, pero los padres pueden llegar a, mientras están incubando, sí. Incubando. Claro. Los padres sí. Sí, las águilas en cambio se quedan mucho tiempo, el águila coronada. Lo dejamos ahí y bueno, por ahí ustedes ven un pato picoteado. Y después se empezó a meter ruido otro que se llama Ornithocoris toledoi, de la misma familia, todo, pero había un registro muy perdido en Brasil en los principios del siglo que decían que era de pollos de criaderos. Yo estoy criando pollos y no lo encuentro todavía.
al menos en Argentina. Pero hace poquitito otra persona lo menciona para nidos de... yo no me sé los nombres vulgares. La del... Aratinga. Un calancate. Sí, un calancate. Entonces apareció un calancate y dijimos, ¿qué ¿En qué lugar, te acordás? En Chaco. Acuticaudata será el, Sí, el calancate común, el de cabeza media azulada. Entonces, ¿qué tendrá que ver un citácido con un gallus? Bueno, Con un pollo. con un pollo. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver qué ocurre. Entonces empezamos a ver que por ahí también había, digamos, uno que tenía un mecanismo dentro de lo que eran huecos de árboles. El tema es que no sé cómo se... ¿Qué querés hacer? La otra día porque estaba sola. Ahí va. El aire escape. Sí, es increíble. Es un pulso. Ahora la termino de hacer cortita porque son muchas cosas, pero... Entonces, seguimos con los flecheríos y en realidad dijimos, bueno, entonces, ¿cómo sería el mecanismo de transmisión en uno que tenga hueco de árboles? Entonces empezamos a poner quiénes nidificaban huecos de árboles, básicamente, bueno, los carpinteros y demás, y quienes usaban... ¿cómo? ¿Y citácidos también? Sí, y citácidos y digamos, carpinteros básicamente, y dijimos, bueno, ¿y quiénes les ocupan a la vez a esos huecos como secundarios? Empezamos a unir las flechas y nos quedó, por un lado, el que se transmitía a través de... Por un lado tenemos el de Aratinga, entonces, que en este caso también lo vimos que ocupaba otros nidos y podría estarse transmitiendo en cualquiera de todos estos. El de naranja es el que fehacientemente se sabe, los otros no se sabe. Y después, por otro lado, nos quedó un cuadro medio parecido de el que se transmitía por Furnarius rufus. Entonces, en realidad, tenemos uno que es para cotorra, uno que tenía que ver con Furnarius rufus por la estructura del nido, Hornero. y por otro lado, perdón, hornero, y por otro lado, el que tenía que ver con esta cotorra que nidifican en huecos de árboles. ¿Hay alguna conexión entre esto y esto? Bueno, pusimos algunos posibles, algunas golondrinas, el lotus choliva, el Alilicuco. el alicuco, como un par de aves que podían estar en ambos circuitos. Pero nos quedaba siempre colgado el gallo. Claro, la gallina. ¿Qué pasa con él? Silvia, te molesto. ¿Cómo es ahora? Sí. Ah, acá, está acá. Entonces... Poné la copita. Entonces, como que nos quedaban las cosas sueltas, pero como que aparentemente cada uno cumplía un ciclo dentro de, digamos, las distintas cavidades. Y seguramente conocerán a Juan Macelot. Juan Macelot vive en Alemania, él trabaja con el loro barranquero en toda la parte de Río Negro. Y bueno, en sus colonias apareció, que los nidos son así, una especie nueva, de más de estos bichos todavía, que aparentemente sí sería específica solamente de loro barranquero. Los caracteres más importantes para saber que es otra especie distinta están dados en la cabeza, en la zona de las antenas con las pilosidades, en la parte genital y en la parte de estas especies de espinas que se dan en las patas. Y entonces acá seguimos metiendo ruido y decimos, ay, bueno, si Anolicios tenés una chinche propia, hay quienes ocupan tus nidos o quienes hacen en nidos de cavidades, pero no cavidades de hueco de árbol, otro tipo de cavidades como cavidades en tierra. Entonces tenemos algunos citácidos, tenemos algunos furnáridos como las gesitas, las simplodes, las camineras, etc. Y tenemos otros grupos, ¿no? Empezamos a unir quienes podían ocupar el nido de quién, y salta para Brasil que había una especie de ave que podía nidificar tanto en citácidos como en furnarios. Entonces
Dijimos, entonces responde este bicho o el resto de los bichos a una estructura de nido, no quizás a un tipo de ave, sino a una estructura de nido. Entonces unimos todos los mecanismos de todo, y es un terrible bolonqui que todas las veces que los ornitólogos salen al campo dicen, tenías razón, fulano ocupa tal, anotá lo que es verdad. Bueno, entonces tenemos el circuito del de la cotorra, que básicamente es quién se mete dentro del nido de cotorra o quiénes modifican, o sea, o la cotorra modifica otros nidos, como otros de sumario. Tenemos el circuito de los que nidifican en tierra, tenemos el circuito de los que nidifican en huecos de árboles, que son hasta ahora todas especies distintas, y en estos colores es el que nidifica en nidos de hornero, y en realidad nidos de hornero ahora también lo metimos al medio como intermedio entre nidos de palito y nidos de huecos de árbol, porque en realidad, según Sikowski y Plum, que son unos que hacen filogenia de fumario, dicen, bueno, los nidos de hornero en realidad son una cavidad, pero son una cavidad cerrada y fabricada, pero evolutivamente es como que ellos no tenían el hueco y se lo tuvieron que inventar. Entonces es como que, bueno, no responde meramente a un hueco de árbol, tampoco responde a un nido de palito, pero es una cosa ahí. Es una cavidad. Nos queda como un hueco fabricado, pero hueco al fin. Entonces también está compartiendo, porque todos estos también comparten el nido de hornero en cierta forma. Entonces, un montón. Y bueno, después que tuvimos todo ese complejo de chinches y que cada vez nos aparecen más en nuestro país, porque bueno, somos los que salimos a meter mano ahí adentro, con un grupo de citogenética empezamos a ver qué pasaba a nivel cromosómico. Es muy complicado, yo no lo manejo este tema, pero mis coautores sí lo manejan y encontraron cosas evolutivas muy interesantes que básicamente se resumirían en esto. Todas estas son las especies que nosotros tenemos a nivel neotropical y todas estas son las que se conocen en aves para la región neártica. Y tendríamos un grupo basal que parte de una datación cromosómica específica y en realidad como que nosotros tenemos más diversidad y menores números cromosómicos. Eso da una ventaja porque a veces los cromosomas suelen ser un poquito más grandes y ocurren ciertos mecanismos bastante complejos que darían a entender como que pudo haber sido una cuestión de que se originaron en el neotrópico. Puede ser, estamos ahí, es muy difícil decir esas cosas, pero posiblemente. Acá tenemos la garrapata esa de la cotorra, le pusieron nombre, mejor dicho, porque la especie ya existía, en el 1976, que eran colaboradores. Se sabía esta distribución nada más hasta el 92, ahora sabemos toda la distribución está. Todos los puntos en realidad son zonas muestreadas y los rojos nos dieron negativo y los negros nos dieron positivo, lo que no sé si fue casualidad o qué, pero bueno, es más bien chaqueña la cosa, pero bueno, también la encontramos en el espinal, bueno, no, hasta dónde es la distribución no lo sabemos. Pero, bueno, también pusimos lo negativo para que vean que lo buscamos, pero no lo encontramos. Paula, perdón. Sí. ¿Y qué pasa con Patagonia? Patagonia es mi proyección futura, digamos. Ahora es lo que voy a seguir haciendo yo por allá, si me acompaña alguien, porque es difícil trabajar en Patagonia. Bueno, acá otra vez lo mismo, era para mostrarle en rojo es lo de la garrapata, un poco más actualizado y en combinación con esa chinche. Esta es Neymei, la que les conté de la puna, que es muy particular. Y esta es la mosca que causa miasis. La mosca pone los cocones digamos, en el sustrato del nido y del cocón después emerge el adulto que cuando es larva se desarrolla debajo del pichón y realmente lo hace pomada. Estamos con un par de trabajos así a medio hacer porque son complejos, todavía no los podemos terminar, y quien colaboró mucho en esto es Cristina Cocle, que también le mando un saludo, y encontró en nidos de huecos de árboles en la zona misionera cosas muy desagradables pero muy interesantes a la vez, y especies diferentes coexistiendo, posiblemente especies nuevas. Es complejo, bueno, hay gente que está interesada en estudiar todo el tema de la mortandad, supervivencia y demás, es súper interesante. A mí me supera porque
yo trato de, en estos estudios, como que el ave aporta al ave, pero no la toco, y como que me da mucha pena, y bueno, ya es como irreversible, o sea, una vez que está en ese estado ya no. Claro, como vos decías antes, en cualquier gestión de conservación de una especie, todo esto tiene una importancia enorme. Sí. Pero por ahí, bueno, es como que no asocian cómo algo tiene que ver con algo más macro. Como te decía, como son niveles de escala muy distintos, por ahí no comprenden que hay muy pocos que estudian bichos, y encima que en relación con gente que hace otras cosas, porque en general son taxónomos muy aplicados, pero les cuesta por ahí relacionarse con otras cosas, y es como que yo tengo la suerte de que muchos de ellos, que les mando cariño, me colaboran, pero yo los tuve que ir a buscar. Yo soy como la secretaria en gestión, y hago de todo un poco, y voy al veterinario, voy al virólogo, voy al ornitólogo, y le molesto a todo el mundo, y gracias a eso avanzamos, que la gente es muy predispuesta, pero es como que el que estudia moscas ve el carácter, el pelito, el ala, y bueno, no, ya te dije que es otra especie. Si te mató el pichón, bueno, disculpame, pero no me interesa, porque yo tengo que seguir viendo más pelitos de otras moscas, ¿entendés? No puedo perder tiempo. Y por ahí estaría bueno que haya programas en donde nos integran a todos en distintos niveles de escala, y bueno, a mí lo que me gusta mucho, y que estoy aprendiendo mucho, gracias a Dios, que hay muchos observadores de aves, y ellos me enseñan, pese a que no me sé los nombres vulgares, muchas cosas de campo, que muchas veces todos estos cabos los podemos atar gracias a, no, porque yo una vez vi tal cosa, y sabemos que es verdad porque tienen la foto, y porque tienen todos los apuntes de campo que son geniales, y que con artrópodos no tenemos la suerte que haya eso. Bueno, ahora con Ezequiel Núñez Busto quizás se prendan algunos a mirar mariposas, pero hay otro universo más enorme y es difícil, y como no hay guías, no hay nada para uno observar y decir, esta mosca es tal cosa, como que la gente se desalienta un poco. Y por último, los triatominos, que son las vinchucas. Bueno, hay distintos tipos de vinchucas relacionadas a distintos tipos de nidos, siempre de palitos. Quizá no se ha buscado en otro tipo de nidos, pero no lo sabemos, porque la mayoría de estos datos son gracias a Salvador Massa, y siguen siendo súper importantes porque encontramos exactamente lo mismo que en esa época. Ahora ahí habría como una vinchuca de la cotorra y una vinchuca que está ubicada sobre varios furnarios. Exacto, y también el cotorra. Y un cotorra. Crestudos. Exacto, crestudos. Espino grande, espino chico y chotoy. Y la cotorra. Y los que tienen acélicos son registros nuevos, que en realidad sabemos que son, además de estar en ese nido, sabemos que estuvieron vinculados al ave en algún punto, porque cuando en algunos nidos nosotros vimos que estaba el ave, y hasta que no se fue o que dejó el lugar, no lo bajamos, y por ahí hubieron nidos que los estuvimos mirando más de 2 años, y sabemos que estuvo todo el tiempo ahí, y que la vinchuca también estuvo ahí, digamos. Entonces, como que... ¿Son transmisoras de tripanosoma? No debieran, porque la temperatura corporal es distinta, pero la vinchuca que transmite el tripanosoma también está en los nidos de pájaro. Bueno, justo me adelanté. Otros tipos de vinchucas en sus respectivos nidos, siempre asociados a nidos de palito. Infestans, que es la que transmite al hombre, claro, está asociada a crestudos, el hornero y espineros. Y si bien en la literatura nosotros nunca lo encontramos. Siempre lo que pasa es que cuando las encontramos también hay roedores, hay un montón de cosas dando vuelta que meten mucho ruido. Lo de la fauna cadavérica, entonces ya se los expliqué, es como una habitación mortuoria en pequeñito. Arañas son muy complicadas, y como les decía, el tema es que todo el mundo me colabora de voluntad en sus tiempos libres, por ahí resignan de hacer cosas particulares por dedicarme tiempo. Con Cristian vamos muy lento, porque bueno, no tenemos subsidio y tenemos que trabajar en cosas distintas, pero me colaboró muchísimo, y todavía seguimos como estancados, pero para Anubius, en nada más que Campo de Mayo, encontró 46 especies de araña de 17 familias. Eso es muy interesante. ¿Un nido de leñatero? En un nido, no, en varios nidos de leñatero, pero de la misma localidad. Todavía están todas las arañas de todo lo que yo les conté, que son los insectos, que es lo que yo hice, por verse, pero no tiene tiempo, y le agradezco muchísimo su tiempo, y vamos a ver si conseguimos financiamiento para que se pueda dedicar, de hecho, porque hay cosas, por ejemplo, ellos trabajan como grupo de aracnología en un proyecto que se llama Los Zoonópidos del Mundo, que es una familia muy especial,
y en los nidos de aves aparecen onópidos a morir, incluso pueden haber especies nuevas. Entonces, bueno, ¿qué están haciendo los onópidos ahí? Bueno, eso se escapa de su proyecto, pero por ahí podemos enlazar proyectos en colaboración. Los pseudoescorpiones los hacemos con Volker Manner de Suiza. Hace muchísimas cosas Volker y se hizo un tiempito y nos determinó, porque estas especies hay que mirarlas entre cubre y porta. Entonces, él para determinar que había 7 especies de pseudoescorpiones en 4 nidos de Argentina, le llevó más de 3 años y montó cerca de 5.000 ejemplares. Y es un avance gigantesco. No podemos decir demasiado, pero lo que sí hicimos es juntar de la literatura todo lo que se sabía de pseudoescorpiones de Argentina y determinarlos por hábitats. Entonces, estos son específicos de bromeliáceas, estos son de nidos de ave, de la literatura, esto es de cavernas, porque también hacemos otras cosas como nidos insectos en cavernas y nidos asociados a cavernas. Entonces, de la espeleología que pudimos sacar, de distintos rubros, hicimos como una revisión de todo lo que se conocía de estos bichitos para la Argentina. De ahí surgió que no se sabía demasiado de aves, después hicimos uno específico de aves, más amplio del mundo, ¿no? Y lo que sí vimos que las especies argentinas, donde encontramos estos bichitos en los nidos, también están en otros hábitats. Y en general son cortícolas. Entonces no sabemos que si del nido pasan a la corteza y por ende hacia el suelo, o vienen al revés y hacen como una extensión, pero no sabemos quién es el principio y quién es el fin. Es muy tedioso, ahora está empezando otro amigo con este tema, Hugo Porta. Cuesta mucho porque se determinan en función de caracteres de pelitos y hay que tener mucha vista, mucha paciencia, pero sí con Hugo estamos haciendo los 100 pies y los 1000 pies, que son enormes pero también son muy difíciles, y hasta ahora encontramos que hay 5 especies en 7 localidades diferentes de la Argentina, siempre nidos de furnario, ¿no? ¿Qué están haciendo ahí? Tampoco sabemos nada porque recién estamos empezando a conocer los puntos de distribución en el mapa, pero bueno, es un comienzo. Ahora, puede ser que lo lleven los 100 pies y los 1000 pies a algunos furnarios o que se lo lleven al nido ¿Para alimentarse? para alimentarse. Puede ser. Yo ahora estoy haciendo un trabajo... Yo he visto llevar. Claro, yo estoy haciendo un trabajo de caracoles también, de nidos de aves, y bueno, ahí sí diferenciamos bien cuando el ave lo lleva o no por los daños en la conchilla. Pero en este caso no sé, porque los ejemplares estaban perfectos. Yo he visto entrar. Claro, no, estos estaban perfectos, no podría decir si se fueron por su propio medio o fueron llevados por las aves. Entonces, en general, bueno, vemos que la mayor proporción, hablando de insectos, que es lo que más sabemos, utilizan los nidos como refugio, básicamente en el otoño y en el invierno. Algunos otros poquitos, a eso le llamamos hibernación, algunos poquitos lo utilizan como refugio durante la primavera y verano, a eso le llamamos quiescencia estacional. Y salvo los ectoparásitos, la mayoría que está en un nido no se restringe a un tipo de ave, sino se restringe más bien a una estructura, ¿sí? A un tipo de estructura. Existiría una relación más o menos directa entre la trama del nido, su tamaño y la cantidad de insectos que pueda albergar. La fauna estrictamente nidícola es la que sí o sí cumple todo su ciclo de vida en el nido y son especies escasas, no son tan numerosas. Otros insectos pueden cumplir su ciclo dentro del nido, pero también fuera del nido, que no son estrictamente nidícolas, entonces no los colocamos dentro de esa categoría. Las aves inquilinas juegan un rol importantísimo en la transmisión de algunos parásitos. Los nidos de aves inquilinas aumentan mucho más la heterogeneidad que se crea en ese micromundo. Y independientemente que se conozcan los gremios tróficos, es decir, sabemos que tales son, que son fitófagos, predadores y demás, sabemos que están durante todo este tiempo en el nido, sabemos varias cosas, todavía nos falta saber muchísimas más, y es como que esto es un comienzo recién. Perspectiva futura es básicamente trabajar con rapaces y con aves acuáticas para ver si se nos presenta otro elenco, sobre todo en rapaces porque hay muchos interesados con especies en peligro. Prospección de otro tipo de estructuras de nido, básicamente idear a ver cómo podemos hacer con los huecos de árboles, porque no vamos a tirar el hueco de árbol para llevarlo al laboratorio, entonces tenemos que empezar a idear formas de colectar estructuras diferentes. Empezar con áreas biogeográficas distintas. Bueno, ahora básicamente mi proyección más inmediata es monte, estepa y bosque,
es como muy ambicioso, pero tenemos pocos ornitólogos por esas zonas, entonces quien me dé la ayuda voy primero. Hay un montón. Sí, pero que estén dispuestos en el tiempo, ¿entendés? Porque por ahí están limitados a sus proyectos. No, bueno, pero tenés toda la red de COAS que están siempre dispuestos a ayudar a los científicos. Perfecto. Esto está bueno. Perfecto, gracias a los COAS. Y bueno, determinar realmente quién, en el caso de quién es especie secundaria y principal, en el sentido que el hornero, habíamos pensado que era el hornero el que era el hospedante principal, y en realidad nunca le afecta al hornero, jamás lo va a afectar porque el hornero ya lo abandonó ese nido. Entonces establecer bien quién es primario y secundario, ver realmente si estos simícidos tienen la capacidad de transmitir virus o las garrapatas del Quetzias o todas esas cosas que realmente nos preocupan. En la literatura hay un montón de cosas, pero no sabemos si es tan así. Y bueno, los muestreos y comparaciones con criaderos de pollos es lo que estoy haciendo ahora. Hay cosas bastante raras, ya las veremos en otro capítulo. Agradecimientos infinitos a un montón de gente, básicamente a la gente que me invitó a dar la charla, a todos ustedes por estar acá, y la principal personita es Tommy, que tiene que aguantar que mamá esté mucho tiempo lejos de casa. Así que muchísimas gracias a todos. Muy buena. Ahora, una sola preguntita. A raíz de todos estos años tuyos de trabajo, tantos años de investigación, ¿cuántas especies nuevas para la ciencia han sido determinadas recientemente, ¿no? O sea, Publicadas nada más que la de con Maceló, la chincheta del oro barranquero. Y un montón de especies que están dando vueltas, y por ahí uno no es especialista en todo, entonces el especialista en eso te dice, bueno, con el especialista, así que estamos en lucha. Sigue ahí. Sí, habrá 20 especies dando vueltas. Alguna tendrá tu nombre. Saludá a Carlos Asicota. Sí, saludar A la cámara. Sí, bueno. Bueno, hasta la próxima. Así, bueno, hoy fue algo muy especial, esperemos, vas a tener que volver, porque... No hay que perderlo. No. Y yo, ahí casi. Él es Pablo. La que viene, entonces, salta con Flavio. Gracias a ustedes. ¿Qué quieres colaborar?